Bueno, en esta ocasión tenemos un caso de análisis de motor AC eléctrico trifásico. Empezamos con el ejercicio. Como parte de las actividades de un mantenimiento modificativo para un tipo de flota de equipos pesados, se proyecta realizar la instalación de un motor eléctrico AC de inducción trifásico, con las especificaciones técnicas indicadas en la hoja de datos, como podemos ver aquí en la parte derecha. Para el control del motor eléctrico se utilizará un circuito de arranque estrella triángulo donde en su circuito de control se ha ajustado un relé temporizador para realizar el cambio de conexión en el motor eléctrico cuando éste alcance 85% de su velocidad de sincronismo, y el circuito de fuerza se ha alimentado con un voltaje de 380 voltios y 50 Hz de frecuencia. Cuando se procede a realizar la puesta en marcha del motor de inducción acoplado a un tren de bombas hidráulicas bajo las condiciones indicadas línea de arriba, personal de mantenimiento procede a realizar la medición con un tacómetro y una pinza amperimétrica, obteniendo lectura de los siguientes parámetros: la velocidad de giro del eje del motor eléctrico, 1470 revoluciones por minuto; la corriente de línea consumida por el motor, 52.82 amperios. Debido a que el motor operará cercano a su punto nominal, se puede considerar los valores de eficiencia y factor de potencia nominales indicados en la hoja de datos para su punto de operación. Bueno, sacamos los datos de operación del motor, justamente aquí, como menciona aquí en la velocidad de giro del motor, 1470 revoluciones por minuto, y la corriente consumida por el motor, 52.82 amperios. La frecuencia 50 Hz, el voltaje 380, y tiene, según la hoja de datos, este tiene 4 polos y 60 caballos de fuerza. Bueno, en la pregunta 1 nos pide indicar la magnitud de la velocidad de sincronismo en revoluciones por minuto del motor. Aquí justamente utilizamos esta fórmula de velocidad de sincronismo, que es 120 por la frecuencia, que en este caso sería 50 Hz, entre el número de polos, ¿no? Y aquí nos da como respuesta 1500 RPM. Bueno, aquí en la segunda pregunta nos pide indicar la magnitud de la corriente de arranque en amperios del motor AC. Aquí justamente en la hoja de datos nos dan la corriente de arranque, que es 639 amperios, y bueno, la magnitud de corriente de arranque es justamente 639 entre 3. ¿Por qué? Porque es un motor trifásico, ¿no? Y el arranque es estrella triángulo, y por ello se divide entre 3. Bueno, aquí en la pregunta 3 nos pide indicar la magnitud del torque de arranque del motor AC, justamente en Newton metro, ¿no? Aquí en la gráfica, la línea negra es la gráfica del arranque, ¿no? Del par de arranque. Entonces aquí la cifra 1 es como si fuera un 100%, ¿no? Y aquí justamente en la hoja de datos nos da como torque de arranque 280%. Pero sabemos que el torque nominal es 291, o sea, ese 100% es 291. Pero como es 280%, aquí un 2.8, justamente aquí comienza el arranque. Ese 2.8 se multiplica por 291 y sale el torque de arranque, que sería 814.8 newton metro. Entonces, la magnitud del arranque sería lo mismo aquí, como muestra en la fórmula que estamos utilizando anteriormente. Se divide entre 3, ya que es un motor trifásico, y nos sale como respuesta 271.6 newton metro. En la pregunta 4 nos pide indicar la magnitud de la variación de la corriente en amperios consumida por el motor AC en el momento del cambio de conexión de estrella a triángulo. O sea, justamente el cambio sería en el 85%, ¿no? de operación. Pero aquí nos da como corriente nominal 85.2 amperios aquí en la hoja de datos, y justamente como hemos explicado en la pregunta anterior, este 1, como si fuera
85.2 amperios, ¿no? Pero aquí en el 85% de su operación se encuentra justamente intersectado con el 4. Entonces, la corriente inicial sería 340.8 amperios. ¿Qué es esto? Esto es el 4 multiplicado por el 85.2 amperios. Ahora este 113.6 amperios es la corriente final, que justamente sería la corriente inicial dividido entre 3, ya que es un motor trifásico, y la variación de la corriente sería justamente la resta de la corriente inicial menos la corriente final. Bueno, en la pregunta 5 nos pide indicar el deslizamiento en porcentaje del motor AC en su punto de operación. Aquí justamente el deslizamiento, aplicamos esta fórmula que sería velocidad de sincronismo, la magnitud de la velocidad del sincronismo, justamente aquí es 1500 RPM, menos la velocidad de giro del motor en punto de operación, que sería 1470, entre la magnitud de velocidad del sincronismo, y nos da como resultado el deslizamiento 0.02. Pero como lo queremos pasar a deslizamiento en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Y aquí justamente sale 2% de deslizamiento. Bueno, en la sexta pregunta nos pide indicar la potencia eléctrica en kilowatts consumida por el motor AC en su punto de operación. Pero como mencionó el problema, dice: debido a que el motor operará cercano a su punto nominal, se puede considerar los valores de eficiencia y factor de potencia nominales indicados en la hoja de datos. O sea, justamente aquí el factor de potencia que nos da sería del 100%, el 0.85%, ¿no? Que aquí en la pregunta 6 consideramos como factor de potencia nominal. Y la corriente de operación, como nos indica en el ejercicio, 52.82 amperios, y bueno, el voltaje de línea 380 voltios, ¿no? Pero para hallar la potencia eléctrica inducida al motor sería multiplicar, bueno, sería la potencia en vatios es igual a la corriente, la corriente de operación por raíz de 3 por voltaje de la línea por el factor de potencia nominal, ¿no? Y justamente nos sale 29.550 watts. Pero aquí lo que queremos es convertirlo a kilowatts. Entonces lo único que hacemos es dividirlo entre 1000. Bueno, justamente aquí en la pregunta 7 nos pide indicar el torque mecánico en Newton metro del motor AC en su punto de operación. Pero para esto necesitamos la potencia de operación, ¿verdad? Entonces aquí hallamos la potencia de operación justamente utilizando la potencia eléctrica inducida al motor con esta fórmula. Sabemos que la eficiencia la podemos tomar de aquí, de la hoja de datos, como 94.4, ya que son similares las eficiencias de punto de operación con el punto nominal. Entonces, la potencia eléctrica es la potencia de entrada. La multiplicamos por la eficiencia y la dividimos entre 100. Y ahí obtenemos la potencia de operación. Y aquí, para hallar el torque mecánico en su punto de operación, que sería justamente la potencia de operación entre la velocidad de giro del motor en radianes por segundo. Y aquí justamente nos sale la respuesta 181.21 Nm. Aquí justamente varía un decimal, ya que se está tomando en cuenta todos los decimales en cada punto de operación y de solución del problema.